Vamos a leer la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. 1. A las 9, en el instante en el que el ejército francés, escalonado y puesto en movimiento en 5 columnas, desplegaba sus divisiones en 2 líneas, la artillería entre las brigadas, las músicas a la cabeza, batiendo marcha con el redoble de los tambores y el sonido de las trompetas, destacándose sobre el horizonte aquel poderoso, vasto, alegre e inmenso mar de cascos, de sables y de bayonetas. El emperador, conmovido, exclamó orgullosamente: «Magnífico, magnífico». De 9 a 10:30 todo el ejército, lo que parece increíble, había tomado posición y se había ordenado en 6 líneas, formando, para repetir la expresión del emperador, la figura de 6V. Pocos instantes después de la formación del frente de batalla, en medio de ese profundo silencio que precede a la pelea, como la calma precede a las tempestades, al ver desfilar las 3 baterías de A12, destacadas por su orden de los 3 cuerpos de Erlon, de Reil y de Lobau, y destinadas a empezar la acción atacando a Mont Saint-Jean, donde está la intersección de los caminos de Nivelles y de Genappe, tocó familiarmente en el hombro a Haxo, diciéndole: «He ahí 24 guapas chicas, general». Seguro del éxito, había alentado con su sonrisa al pasar por delante de él a la compañía de zapadores del cuerpo designado por él mismo para hacerse fuerte en Mont Saint-Jean, tan pronto como fuera tomada la aldea. Esa serenidad solo fue turbada por una palabra de altiva piedad, al ver que a su izquierda, en un sitio donde existía una gran tumba, a agolparse con sus magníficos caballos los admirables escoceses grises, dijo: «Es lástima». Después montó a caballo y se dirigió hacia Rossomme y escogió para observatorio un estrecho montecillo de musgo a la derecha del camino de Genappe a Bruselas, que fue su segunda estación durante la batalla. La tercera estación, a la de las 7 de la tarde, entre la Bella Alianza y la Haie Sainte. Es terrible, es una altura bastante elevada que existe aún, y tras la cual se había agrupado la guardia en un declive de la llanura. Alrededor de este montecillo rebotaban las balas sobre el empedrado de la calzada hasta Napoleón. Como en Brienne, tenía sobre su cabeza el silbido de las balas y de las granadas. Casi en el sitio donde puso los pies su caballo, se han recogido balas oxidadas, hojas de sable vieja y proyectiles informes llenos de orín. Scabra Rubingi. Hace algunos años se desenterró de aquel mismo sitio un obús de 60 cargado, todavía, cuya boca se había roto al ras de la bomba. En esta última estación fue donde el emperador dijo a su guía Lacoste, labriego enemigo que iba atado temblando a la silla de un húsar, viviendo a cada descarga de metralla y procurando ocultarse detrás de Napoleón: «Imbécil, eso es una vergüenza. Vas a hacerte matar por la espalda. El que escribe estas líneas ha hallado en el resbaladizo declive de ese montecillo, removiendo la arena, los restos del cuello de una bomba, casi deshechos por el óxido de 46 años, y pedazos de hierro viejo que se rompían entre sus dedos como varas de saúco». Las ondulaciones de las llanuras diversamente inclinadas donde se verificó el encuentro de Napoleón y Wellington no son ya, como nadie ignora, las que eran el 18 de junio de 1815. Al tomar de este campo fúnebre los materiales para fabricar en él un monumento, le ha quitado la forma verdadera, y la historia desconcertada ya no lo conoce. Para glorificarlo lo han desfigurado. Al volver a ver Wellington a Waterloo 2 años después, exclamó: «Me han cambiado mi campo de batalla. ¿Dónde está hoy la gran pirámide de tierra coronada con un león? Había un cerrillo que hacía en el camino
de niveles bajaba en rampa impracticable, pero que por la parte de la calzada de Genappe era muy escarpada. Aún puede hoy medirse la elevación de ese repecho, como a altura de los montecillos de las dos grandes sepulturas que encallejaron el camino de Genappe a Bruselas. Una, la tumba inglesa, está a la izquierda, la otra es la alemana, a la derecha. No hay tumba francesa. Para Francis Sepulcro toda esta llanura. Gracias a las mil y mil carretadas de tierra empleada en el cerro de 150 pies de altura y de media milla de circuito, la meseta de Mont Saint-Jean es hoy accesible por una pendiente suave, pero en el día de la batalla, la vertiente de Haye-Saint era tan inclinada que la granja situada en el fondo del valle, centro del combate, quedaba muy debajo del tiro de los cañones ingleses. El 18 de junio de 1815 las lluvias habían formado barrancos en aquellas asperezas del Cieno y el cieno dificultaba la subida. Y no solo se trepaba mal, sino que se hundía en todos los que se aventuraban a subirlas. A lo largo de la cresta de la meseta corría una especie de foso imposible de adivinar para un observador lejano. ¿Qué foso era este? Digámoslo, Braine-l'Alleud es una aldea de Bélgica, Ojani es otra. Esas aldeas ocultas ambas en las desigualdades del terreno están unidas por un cambio de cerca de legua y media. Por un camino de cerca de legua y media, que atraviesa una llanura ondulante y muchas veces entra y se hunde como un surco en las colinas, lo que hace que el camino en varios puntos sea un barranco. En 1815, como hoy, este camino cortaba la cresta de la meseta del Mont Saint-Jean, entre las dos calzadas de Genappe y de Nivelles, solo que hoy está a nivel de la llanura, entonces era una hondonada. Le han tomado sus dos declives para formar el cerrillo monumental. Este camino era y aún es una zanja en la mayor parte de su trayecto, zanja algunas veces de 2 pies, cuyos declives demasiado escarpados se desmoronaban por varios lados, sobre todo en invierno, en tiempo de lluvia. Algunos accidentes habían habido en el sitio. El camino era tan estrecho a la entrada de Braine-l'Alleud que un viajero fue aplastado por un carro, como la prueba de una cruz de piedra levantada junto al cementerio, donde se lee el nombre del que murió, el señor Bernardo de Brie, comerciante en Bruselas. Y la fecha del accidente, fecha de 1637. Era tan profundo también por la parte de la meseta de Mont Saint-Jean que un aldeano llamado Mateo Nicaise había sido aplastado en 1773 por el hundimiento del declive, como lo probaba esta otra cruz de piedra, cuyos brazos desaparecieron en el desmonte, pero cuyo pedestal caído se ve hoy aún en la pendiente del césped, a la izquierda de la calzada, entre la Haye-Saint y la granja de Mont Saint-Jean. En un día de batalla este camino hondo y pantanoso, de cuya existencia nada daba señal, rodeando la cresta de Mont Saint-Jean, formado de un foso en la misma cima del repecho, una trampa oculta entre las tierras. Era invisible, haciéndose la meseta casi inexpugnable, es decir, formidable. La inscripción dice así: D.O.M. Aquí fue aplastado desgraciadamente por un carro el señor Bernardo de Brie, comerciante en Bruselas, el ilegible. Febrero de 1637. 8. El emperador hace una pregunta al guía Lacoste. Así pues, en la mañana de Waterloo, Napoleón estaba contento. Tenía razón, el plan de batalla que había concebido era en efecto admirable, como hemos probado. Una vez empañada la batalla, sus peripecias muy diversas, la resistencia de Hougomont, la tenacidad de Haye-Saint, la muerte de Bauduin, la herida de Foy, la inesperada muralla que se había estrellado a la brigada de Soye, fatal aturdimiento de Guillemont, se había quedado sin petardos ni sacos de pólvora, el atascamiento de las baterías, las 15 piezas, sin escolta, derrotadas por Uxbridge en una cañada, el poco efecto de las bombas que caían en las líneas inglesas, hundiéndoles en el suelo empapado con agua y consiguiendo solo formar volcanes de fango, de suerte que la metralla se trocaba en salpicadura de cieno.
la inutilidad del ataque simulado de Pire sobre Braine-l'Alleud. Toda esta caballería, 15 escuadrones o poco menos, inutilizados, el ala derecha inglesa inquietada, el ala izquierda atacada muy mal, el extraño error de Ney formado en masa en vez de escalonar las 4 divisiones del primer cuerpo, masas de 27 filas y frentes de 200 hombres entregados de esa suerte a la metralla. Los claros horribles que habían las balas en estas masas, las columnas de ataque diseminadas, la batería de Escarpe bruscamente descubierta por el flanco, Bourgeot, Doncelot y Durut comprometidos, Quiot rechazado, el teniente Vieux, Hércules procedente de la escuela politécnica, herido en el momento en el que echaba bajo hachazos la puerta de la Haie Sainte. Bajo el fuego del reducto inglés, que cortaba el ángulo del camino de Genappe a Bruselas, la división Marconet, cogida entre la infantería y la caballería, fusilada a boca de jarro en los trigos por Best y Pack, acuchillada por Ponsonby, clavada su batería de 20 piezas. El príncipe de Sajonia, Weimar, manteniendo y conservando a Frischemont y a Smoheim, a pesar del conde de Erlon. La toma de la bandera del 105 y del 45, el húsar negro prusiano, detenido por los exploradores de la columna volante de 300 cazadores que corrían el camino entre Wavre y Placenois. Las noticias alarmantes que había dado este prisionero, la tardanza de Grouchy, los 1500 hombres muertos en Hougoumont, los 1800 que se habían caído en menos tiempo aún alrededor de la Haie Sainte. Todos estos tempestuosos incidentes, pasando como nubes de batalla ante Napoleón, ni habían turbado casi su mirada, ni había podido nublar aquella faz imperial, haciendo que dudase. Napoleón estaba acostumbrado a mirar la guerra fijamente, no hacía ningún guarismo por guarismo, la suma dolorosa de los pormenores. Los guarismos le importaban un poco, con tal que diesen este total, victoria. Si al principio salía mal, no se alarmaba por esto, porque se creía dueño y poseedor del fin. Sabía esperar poniéndose como fuera de la cuestión, y trataba el destino de igual a igual. Parecía decir a la suerte, no te atreverías. Medio luz y medio sombra. Napoleón se creía protegido en el bien y tolerado en el mal. Tenía o creía tener en su favor una convivencia casi, podría decirse una complicidad, de los acontecimientos equivalentes a la invulnerabilidad antigua. Sin embargo, teniendo tras de sí a Beresina, a Leipzig y a Fontainebleau, parece que había motivo para desconfiar de Waterloo. Un misterioso fruncimiento de cejas se vuelve en tal caso visible en el fondo del cielo. En el momento en que Wellington retrocedió, se estremeció Napoleón. Vio desalojarse la meseta de Mont-Saint-Jean súbitamente y desaparecer el frente del ejército inglés. Se rehacía, pero se ocultaba. El emperador medio se incorporó sobre sus estribos. Había entrevisto el brillo de la victoria. Wellington, arrollado hasta la selva de Soignes, destruido, significaba la derrota definitiva de la Inglaterra por Francia. Era el desquite de la derrota de Crécy, Poitiers, Malplaquet y Ramillies, el hombre de Marengo rehabitada a Azincourt. Meditando entonces en el emperador sobre la terrible peripecia, dirigió por última vez su anteojo a todos los puntos del campo de batalla. Su guardia descansando sobre las armas detrás de él, y le observaba desde abajo con una especie de respeto religioso. Napoleón meditaba, examinaba las laderas, observaba las pendientes, escudriñaba el conjunto de árboles, el cuadro de centeno, el sendero, parecía contar cada matorral. Miró con alguna fijeza los reductos ingleses de las dos calzadas, dos anchas inmensas talas de árboles, de la calzada de Genappe encima de la Haie Sainte, armada con dos cañones, los únicos de toda artillería inglesa que apuntaban al fondo del campo de batalla, la de la calzada de Nivelles donde brillaban las bayonetas holandesas, de la brigada Chassé. Vio junto a esta barricada la antigua capilla de San Nicolás pintada de blanco, que está en el ángulo de travesía hacia Braine-l'Alleud. Inclinóse
y habló a media voz al guía en la costa. Este hizo una gran señal negativa con la cabeza, probablemente pérfida. El emperador volvió a enderezarse y reflexionó. Wellington había retrocedido. Solo restaba concluir ese retroceso como una derrota completa. Napoleón, volviéndose bruscamente, envió a París un correo a todo escape para anunciar que había ganado la batalla. Napoleón era uno de esos genios de donde sale el trueno. Acababa de hallar el rayo. Dio orden a los coraceros de Milhaud que se apoderasen de la meseta de Mont-Saint-Jean. Lo inesperado. Eran 3.500 y formaban un frente de un cuarto de legua. Eran hombres gigantes montados en caballos colosales. Eran 26 escuadrones y tenían detrás para apoyarlos la división de Lefebvre de Nut, los 106 gendarmes escogidos, los cazadores de la guardia, 1.197 hombres, y los lanceros de la guardia, 800 lanzas. Llevaban cascos sin crin y coraza de hierro batido, pistolas en el arzón de la silla y largo sable espada. Por la mañana todo el ejército lo había admirado cuando a las 9, tocando los clarines y entonando todas las bandas de música, el himno "Velemos por la salvación del imperio", había venido en columna cerrada, con una de las baterías en su flanco y la otra en su centro, y desplegarse en 2 hileras entre la calzada de Genappe y Frischemont, y ocupar su puesto de batalla en la poderosa segunda línea, tan sabiamente dispuesta por Napoleón, la cual teniendo su extremo izquierda los coraceros de Kellerman y su extremo derecho los coraceros de Milhaud, tenían, por decirlo así, 2 alas de hierro. El ayudante de campo Bernat les llevó la orden del emperador. Ney sacó su espada y se puso a la cabeza. Los enormes escuadrones se pusieron en movimiento. Entonces se vio un espectáculo formidable. Toda esta caballería con los sables desenvainados, con sus flotantes banderines dando al viento los ecos de las trompetas, formaba en columna por divisiones, bajo con un mismo movimiento, y como un solo hombre con la precisión de un ariete de bronce que abre con una brecha la colina de la Bella Alianza. Se internó en el fondo temible donde se había caído ya tantos hombres, desapareció entre nubes de humo. Después salió de esta sombra y volvió a aparecer por el otro lado de una nube de metralla que llovía sobre ella. La espantosa pendiente de fango de la meseta de Mont-Saint-Jean subía grave, amenazador, imperturbable a aquellos hombres. En los intervalos del fuego de fusilería y de artillería, oyes el colosal ruido que hacían marchando los caballos. Siendo 2 divisiones, eran 2 columnas, la división Wathia iba a la derecha y la división Delot a la izquierda. Creía ver de lejos, adelantando hacia la cresta de la meseta, 2 inmensas culebras de acero. Esto atravesó la batalla como un prodigio. Desde la toma del gran reducto de Moscova por la caballería pesada no se había visto cosa igual. Murat faltaba allí, pero estaba Ney. Parecía que aquella masa de hombres se había vuelto un monstruo y no tenía más que un alma. Cada escuadrón ondeaba y se dilataba como los anillos de un pólipo. Se les veía a través de una inmensa nube de humo, rasgada acá y allá, revuelta con función de cascos, de gritos, de sabres, saltos borrascosos de las grupas de los caballos, al oír el estampido del cañón y el sonido de los clarines, disciplinados y terrible tumulto. Y luego, por encima de todo, las corazas como la escama sobre la hidra. Esta narración parece propia de otra edad. Una cosa semejante a visión se observaba sin duda en las antiguas epopeyas órficas, que se referían a los hombres caballos, a los antiguos hipantropos, esos titanes de faz humana y de pecho ecuestre, que escalaron a galope el Olimpo, horribles, invulnerables, sublimes, dioses y bestias. Por una caprichosa coincidencia numérica, 26 batallones iban a recibir a estos 26 escuadrones. Detrás de la cresta de la meseta, a la sombra de la batería oculta, la infantería inglesa, formada en 13 cuadros, 2 batallones por cuadro, y en 2 líneas, 7 en la primera, 6 en la segunda.
con la culata del fusil apoyada en el hombro, apuntando a los que iban a venir. Esperaban tranquila, inmóvil, muda. No veía a los coraceros ni a los colaceros la veían, pero se oía subir aquella marea de hombres. Oía aumentarse el oído de los 3000 caballos, las pisadas alternativas y simétricas de los cascos al trote largo, el roce de las corazas, el contacto de los sables y una especie de resoplido inmenso y feroz. Hubo un silencio terrible. Luego, de repente, apareció por encima la cresta de una fila de brazos levantado, blandiendo los sables y los cascos, las trompetas y los banderines. 3000 cabezas de grises bigotes gritando: ¡Vive el emperador! Toda aquella caballería desembocó en la meseta y fue como el principio de un temblor de tierra. De pronto, cosa trágica, a la izquierda de los ingleses, a nuestra derecha, la cabeza de la columna de coraceros se detuvo, lanzando un clamor horrible. Al llegar los coraceros al punto culminante de la cresta, desenfrenados, en toda su furia y en su carrera de exterminio contra los cuadros y los cañones, acababan de ver entre ellos y los ingleses un foso, una zanja. Era la hondonada de Ohain. Aquel instante fue espantoso. Allí estaba el barranco inesperado, abierto a pico bajo a los pies de los caballos, con sus dos declives. La segunda fila empujó hacia la primera y la tercera la segunda. Los caballos se encabritaban, se echaban hacia atrás, caían sobre las grupas, deslizaban en el aire los 4 pies, amontonando y arrojando a los jinetes. No habría medio de retroceder toda la columna. No era más que un proyectil. La fuerza adquirida para destruir a los ingleses destruyó a los franceses. El barranco inexorable solo lleno de se entregaba. Jinetes y caballos rodaban allí envuelta y horrible confusión, aplastándose unos a otros, no formando más que una carne en aquel abismo. Y cuando Zanja estuvo llena de hombres vivos, empezaron a andar por encima y pasaron por los demás. Casi una tercera parte de la brigada Dubois cayó en el abismo. Este fue el principio de la pérdida de la batalla. Cuenta una traducción local exagerada sin duda, que 1500 hombres y 2000 caballos fueron sepultados en la cañada de Ohain. Este número comprende probablemente todos los demás cadáveres que fueron arrojados allí el otro día del combate. Antes de mandar Napoleón la carga de los coraceros de Milhaud, había escudriñado el terreno, pero no pudo ver esta hondonada que no formaba ni una arruga en la superficie de la meseta. Sin embargo, advertido y puesto en cuidado por la capilita blanca que marca el ángulo de la calzada de niveles, había hecho probablemente la eventualidad de un obstáculo una pregunta al guía Lacoste. Este respondió que no. Casi podría decirse de este movimiento de cabeza de un aldeano dependió la catástrofe de Napoleón. Otras fatalidades debían surgir. ¿Era posible que Napoleón ganase esta batalla? Nosotros contestamos, no. ¿Por causa de Wellington? ¿Por causa de Blücher? No. Por causa de Dios. No estaba ya en la ley del siglo XIX que Bonaparte venciese en Waterloo. Otra serie de hechos se preparaban en que Napoleón no tenía ya sitio señalado. La contrariedad del destino se había anunciado hace mucho tiempo. Era ya tiempo que ese hombre inmenso cayera. Su excesivo peso en el destino humano turbaba el equilibrio. Este individuo pesaba él solo más que el grupo universal. Estas plétoras de toda la vitalidad humana concentrada en una sola cabeza, el mundo subiendo al cerebro de un hombre, que todo eso sería mortal para la civilización si durase. A la incorruptible equidad suprema le había llegado el momento de intervenir. Probablemente estaba lastimado los principios y los materiales que dependen la gravitación regular en orden moral, como en el material. La sangre que humea, los cementerios llenos, las madres vertiendo lágrimas, son abogados temibles. Cuando la tierra padece con un exceso de carga, hay en la sombra gemidos misteriosos, y los oye el abismo. Napoleón había sido denunciado en lo infinito y su caída estaba decidida. Molestaba a Dios. Waterloo no es una batalla, es el cambio de frente del universo. La meseta de Mont Saint-Jean. Al mismo tiempo que el barranco
Se había descubierto la batería. Se había descubierto la batería. 60 cañones y los 13 cuadros fulminaron a boca de jarro a los coraceros. El intrépido general del fort saludó militarmente a la batería inglesa. Toda la artillería volante inglesa había entrado a galope en los cuadros. Los coraceros no tuvieron ni un momento de detención. El desastre del barranco lo había diezmado, pero no desanimado. Eran de esos hombres que cuando disminuyen en número crecen en valor. Solo la columna de Wattier había padecido en el desastre. La columna de Delot, a la cual Ney había hecho oblicuar a la izquierda como si presintiese la celada, había llegado entera. Los coraceros se precipitaron sobre los cuadros ingleses. Al galope, tendido, las bridas sueltas, el sable entre los dientes y las pistolas en la mano, tal fue el ataque. Hay momentos en las batallas que el estado del alma endurece al hombre hasta el extremo de cambiar al soldado en estatua, en que toda esta carne se vuelve granito. Los batallones ingleses terriblemente atacados no se movieron. Entonces pasó una cosa terrible. Todas las frentes de los cuatro ingleses fueron atacados a la vez y se vieron envueltos en un torbellino frenético. La infantería inglesa permaneció fría, impasible. La primera fila, con la rodilla en la tierra, recibía con la bayoneta a los coraceros. La segunda los fusilaba. Detrás de la segunda fila los artilleros cargaban los cañones. En el frente del cuadro se abría, dejaba pasar una torrente de metralla y se volvía a cerrar. Los coraceros respondían aplastando a sus enemigos. Sus grandes caballos se encabritaban, pasaban por encima de las filas, saltaban sobre las bayonetas, caían como gigantes en medio de aquellos cuatro muros vivientes. Las balas hacían claro en los coraceros hacían brechas en los cuadros, hileras de hombres desaparecían atropelladas, magulladas bajo los pies de los caballos. Las bayonetas se hundían en los vientres de aquellos centauros. De ahí una deformidad de heridas de vientres. Tal vez no se han visto en ninguna otra ocasión. Mermados los cuadros por esta caballería delirante, se estrechaba sin retroceder. Inagotables en el metraje se verificaba la expresión en el centro mismo de los acometedores. La forma de este combate era monstruosa. Los cuadros no eran ya batallones, eran cráteres. Los coraceros no eran ya caballería, era una tempestad. Cada cuadro era un volcán atacado por una nube. La lava combatía al rayo. El cuadro extremo de la derecha, el más expuesto de todos, puesto que estaba aislado por la parte de fuera, casi fue anonadado desde los primeros choques. Estaba formado por el regimiento de número 75 de Highlanders, el cornet en el centro, mientras exterminaba en torno suyo, bajando con inatención profunda su mirada melancólica, llena de reflejo de los bosques y de los lagos de sus montañosos países, sentado en un tambor con su pibroch bajo el brazo, tocaba los aires de las montañas. Aquellos escoceses morían pensando en Ben Lothian, como los griegos acordándose de Argos. El sable de un coracero echando abajo el pibroch y el brazo que los llevaba hizo cesar el canto, matando al pobre cantor. Los coraceros, poco numerosos relativamente y aminorados por las catástrofes del barranco, tenían en su contra casi todo el ejército inglés, pero se multiplicaban, cada hombre valía por 10. Sin embargo, algunos batallones hanoverianos tuvieron que replegarse. Wellington lo vio y empezó en su caballería. Si Napoleón también en aquel momento hubiese pensado en su infantería, habría ganado la batalla. Ese olvido fue su falta grave y fatal. De pronto los coraceros agresores se vieron atacados. La caballería inglesa estaba a su espalda. Delante de ellos los cuadros, detrás de Somerset. Somerset eran los 1400 guardias dragones. Somerset tenía a su derecha Dornberg con la caballería ligera alemana. Y a su izquierda Tripp con los carabineros belgas. Atacados los coraceros por los flancos y por delante y por detrás, por la infantería y la caballería, tuvieron que hacer frente a todos los lados. ¿Qué les importaban? Era en el torbellino. Su valor se aumentaba hasta un punto
inexplicable.